propiedades de logaritmos, vamos con la última parte. Vamos a desarrollar la propiedad de cambio de base de logaritmo. Esta propiedad me dice que si yo tengo logaritmo con argumento a y una base c, esto va a ser igual al logaritmo de a sobre el logaritmo de c, y yo puedo usar una base cualquiera. A mí lo que me interesa es que veamos por qué puede ser cualquier base. ¿De dónde viene esto de que la base puede ser cualquiera? Fíjense, primero vamos a definir nuestros logaritmos. Vamos a poner logaritmo de a con base c es igual a un valor x. Por definición de logaritmo, tenemos que el número c elevado a un exponente x es igual al argumento del logaritmo. Entonces esto vamos a dejarlo por acá. Vamos a trabajar de una manera similar. Logaritmo de a con base n, este es igual a un valor i. Igual que hace un momento, vamos a usar la definición del logaritmo para indicar que este valor n elevado al exponente i es igual al argumento del logaritmo, y lo vamos a dejar aquí. Por último, vamos a usar este logaritmo y vamos a usar la definición del logaritmo nuevamente. Entonces tenemos lo siguiente: logaritmo de c con base n, este es igual a un valor z. Usando nuevamente la definición del logaritmo, tenemos que n elevado al exponente z es igual al argumento de mi logaritmo. Ahora, vamos a comenzar nuestra demostración partiendo de esta expresión. Es decir, vamos a comenzar diciendo que c elevado al exponente x es igual a a. Si ustedes prestan atención, este c nosotros ya aquí lo tenemos definido. Entonces, fíjense, yo a c lo voy a cambiar y lo voy a expresar como n elevado a la potencia z. Lo que está dentro de este paréntesis, ese es c, y este es igual a a. Dentro del paréntesis vamos a poner, como les había dicho, n elevado a la potencia z. Ahora bien, fíjense, este a ahora lo voy a escribir también como una potencia usando esta expresión. A es igual a n elevado a la potencia i. Por lo tanto, a va a ser n elevado al exponente i. Ahora, si se fijan bien, acá nosotros tenemos una propiedad: potencia de una potencia. Significa que los exponentes de n se van a multiplicar. O sea que nos va a quedar lo siguiente: n elevado a la potencia z por x. Esto es igual a n elevado a la potencia i. Como tengo bases iguales, fíjense, lo que puedo hacer ahora es igualar los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar que z por x es igual a i. Yo voy a dejar x sola. Por lo tanto, lo que voy a necesitar hacer es traer
a z dividiendo. ¿Qué significa esto? Fíjense, x es este logaritmo. Entonces yo voy a escribir logaritmo de a con base c. Va a ser igual. Este y, si yo busco en estas definiciones que nosotros hemos dejado acá, y es este logaritmo de a con base n. Y por último, z es este logaritmo, fíjense. Por lo tanto, aquí voy a escribir logaritmo de c con base n. Y así llegamos a nuestra propiedad. ¿Por qué me interesa trabajarlo de esta manera? Porque necesito saber y ver por qué n puede tomar cualquier valor. Siempre y cuando sean iguales, yo puedo tomar cualquier base. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra demostración, n es la base de las potencias que se están igualando aquí. Es decir, si yo tengo esto, significa que si yo tengo bases iguales, puedo igualar los exponentes. No importa qué base sea, siempre y cuando sea positivo, un valor positivo, obviamente. Nosotros aquí podemos tener cualquier número, cualquier valor, y esta propiedad de que podemos igualar los exponentes se va a cumplir. De aquí sale que la base de mis logaritmos en la propiedad de cambio de base pueda tener cualquier base, siempre y cuando sean las mismas en el logaritmo que está en el numerador y en el denominador. Una vez que hemos demostrado esto, que la propiedad es válida y se cumple, vamos a usarla como herramienta para resolver algunos problemas. ¿Por qué es tan útil esta propiedad? Fíjense, cuando nosotros trabajamos con calculadoras, las calculadoras tienen la función logaritmo en base 10 y tienen la función logaritmo con base Euler, el número de Euler. Entonces, esta propiedad nos sirve para poder calcular cualquier logaritmo con nuestra calculadora. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo logaritmo de 8 en base 2. Nosotros ya sabemos que esto es igual a 3, porque 2 elevado al exponente 3 me da como resultado 8. Lo que yo quiero probar es que la propiedad esta me sirve para poder hacer en la calculadora esta operación. Fíjense, yo en la calculadora no tengo logaritmo con base 2, pero sí tengo logaritmo con base 10. Y usando esta propiedad, fíjense que lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: poner logaritmo de 8 y voy a usar mi logaritmo decimal, es decir, con base 10, sobre logaritmo de 2, y aquí también voy a usar base 10. Fíjense, aquí yo quiero calcular el logaritmo de 8 en base 2, pero no puedo. En la calculadora no tengo logaritmo de base 2. Entonces, usando la propiedad, lo que yo puedo hacer es poner logaritmo de 8, que es lo que está aquí arriba. Recuerden que el logaritmo, si no tiene nada escrito, se sobreentiende que es base 10. Dividido en logaritmo de 2, también con base 10, esto es igual a 3. Funciona perfectamente, ¿ven? Ahora, obviamente para este tipo de logaritmos no nos haría falta la calculadora porque lo podemos resolver nosotros mismos. El tema está en que si a mí me plantean un logaritmo de la siguiente manera, de la siguiente característica, logaritmo de 18 con base 2, yo no lo podría calcular en forma directa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la calculadora y voy a poner logaritmo de 18 sobre logaritmo de 2. Aquí, bueno, no le escribimos nada porque ya sabemos que la base del logaritmo este es base 10. Y venimos a la calculadora, entonces aquí vamos a trabajar y vamos a poner logaritmo de 18 dividido logaritmo de 2. Esto es igual
a 4,169925001 y continúa. Este número tiene una cantidad infinita de decimales. Pero bueno, vamos a probar nosotros qué sucede si calculamos usando la definición de logaritmo. La definición de logaritmo me dice que si yo pongo 2 elevado a este exponente, que es el que acabamos de calcular, recuerden que lo que nosotros hacemos cuando sacamos un logaritmo es calcular el exponente, 2 elevado a 4,169925001, vamos a cortarlo ahí. Esto me tiene que dar como resultado 18 o un valor muy próximo a 18. Entonces hacemos 2 elevado a 4,169925001 y eso me da, fíjense, 17,99999, es decir, un número muy cercano a 18. ¿Por qué nos da así? Esto nos da así, no nos da 18 exacto, porque nosotros, cuando hemos calculado el logaritmo, la calculadora solamente nos podía mostrar esta cantidad de dígitos. Como tiene infinitos números decimales, infinitos dígitos después de la coma, no lo podemos usar entero. Por eso aquí el resultado es 17,999999. Fíjense que si nosotros aquí hacemos este mismo cálculo de logaritmos, pero usando logaritmo neperiano, es decir, con base Euler, nos tendría que dar el mismo resultado. Fíjense, logaritmo neperiano de 8 dividido logaritmo neperiano de 2 igual 3, me da el mismo resultado. ¿Ven? Estoy usando un logaritmo con una base diferente, pero como estoy usando la misma base en el numerador y en el denominador, la propiedad se cumple. Fíjense, vamos a ver qué sucede si uso logaritmo neperiano para este ejemplo que está aquí abajo. Logaritmo neperiano de 18 dividido en el logaritmo neperiano de 2. Y el número que me da como resultado es exactamente el mismo que cuando hemos usado el logaritmo en base 10. Vamos a ver otra propiedad que también está relacionada con el cambio de base de un logaritmo. Esta otra propiedad me dice que logaritmo de a con base c es igual al logaritmo de a con base c, pero con el mismo exponente tanto en la base como en el argumento de mi logaritmo. ¿De dónde viene esto y para qué sirve? Vamos a empezar a plantear nuevamente como logaritmo de a con base c, esto es igual a un número x que por definición de logaritmo nosotros sabemos que c elevado al exponente x es igual al argumento del logaritmo. Por otro lado, vamos a trabajar de la misma manera logaritmo de a elevado a la n con base c elevado a la n. Esto va a ser igual a un valor y, usando nuevamente la definición del logaritmo, nosotros podemos decir que c elevado al exponente n, que es la base de mi logaritmo, fíjense, es lo que está aquí abajo, esto elevado al exponente y tiene que dar como resultado el argumento de mi logaritmo. Esto lo dejamos acá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos para demostrar? ¿De dónde partimos? Vamos a partir de esta expresión. Vamos a escribirlo al revés. A elevado a la n va a ser igual a c elevado a la n, a su vez todo elevado a la potencia i. De aquí vamos a partir para realizar nuestra demostración. Fíjense, a yo lo puedo escribir usando esta expresión que está aquí arriba. O sea que a es lo mismo que escribir c a la x. Es decir, que yo acá voy a poder poner lo siguiente: c elevado a la x, esto es a. A su vez, esto está elevado al exponente n. Esto va a ser igual a c elevado a la n
a su vez elevado a la potencia i. Aquí en las dos partes, en ambos lados de la igualdad, tengo potencia de potencias. Fíjense. Con esto voy a tener que c elevado a la potencia x por n es igual a c elevado a la n por i. Nuevamente, como aquí las bases de las potencias son iguales, yo lo que voy a poder hacer es igualar estos exponentes. Con esto nos queda que x por n es igual a n por i. Si se fijan, acá nosotros tenemos una n que está como factor, está multiplicando la x. Al otro lado de la igualdad voy a tener lo mismo, tengo el mismo valor multiplicando la y. Entonces lo que yo puedo decir, bueno, voy a pasar esto dividiendo y se simplifican con la n, o también lo puedo simplificar en forma directa aquí, n con n, con lo cual me queda que x es igual a y. Esto es muy importante porque si ustedes se acuerdan, decir que x es igual a y, lo que estamos diciendo en realidad es que x es este logaritmo, es decir, esta parte, y es este logaritmo. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar x, vamos a escribir x, pero con su expresión de logaritmo de a en base c, esto es igual, y acá vamos a escribir este logaritmo, fíjense, este es el que viene acá, porque esto vale i, y de acá sale nuestra propiedad. Ahora, ¿para qué sirve? Esta propiedad nosotros la vamos a trabajar, pero de derecha a izquierda la mayoría de las veces, porque esta igualdad se cumple. Fíjense que al expresarlo como potencias, en realidad tenemos la posibilidad de simplificar. Fíjense que la posición de estos exponentes dentro de nuestra demostración están ubicados en estos lugares. Entonces, una vez que ya tenemos demostrado esto, lo podemos usar como una herramienta. Pero ¿para qué nos va a servir y cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo logaritmo de 64 con base 4, si no estoy muy familiarizado con las potencias, puede que no sepa o no lo pueda calcular en forma rápida. Pero, fíjense, 64 es el cuadrado de 8 y 4 es el cuadrado de 2. Entonces, usando esta propiedad, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: escribir logaritmo de 8 al cuadrado, y la base de mi logaritmo la voy a escribir como 2 al cuadrado. Es decir, que lo que yo estoy haciendo es expresar mi logaritmo de esta manera. Al tener la base y el argumento el mismo exponente, yo puedo hacer una suerte de simplificación, si ustedes quieren. Entonces, eso significa que esto va a ser igual a logaritmo de 8 en base 2, que es el logaritmo que ya habíamos trabajado antes, y ya sabemos que esto es igual a 3. Por lo tanto, logaritmo de 64 con base 4 es igual a 3. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y que hayan entendido. Muchas gracias por ver el video.